Espíritu Santo predica, Señor, por la seguridad, Señor, de que Cristo, Señor, lo ha salvado, lo ayuda, lo bendice, Señor. Si no fuera por ti, Señor, ¿qué podríamos hacer nosotros, Señor? ¿Qué podríamos hacer? Por eso, Padre, te pedimos, Señor, que esta predicación, este sermón, Señor, llegue a nuestro corazón, transforme nuestras vidas para tu gloria y para tu honra, Señor. Lo pedimos en Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Hemos estado predicando Mateo y nos quedamos la semana pasada en Mateo 12 y nos tocaba predicar la blasfemia en contra del Espíritu Santo, y es un tema necesario. Pero si me permiten, hoy no predicaré de eso, no predicaré de la blasfemia en contra del Espíritu Santo, no predicaré acerca de que los judíos incrédulos pedían milagros para creer en Cristo. No predicaré acerca del espíritu inmundo que regresa porque la casa está limpia. Y la verdad, hermano, es que te pido que sigamos de cerca eso, porque vamos a entender por la gracia del Señor lo que realmente significan esos textos a la luz de la palabra de Dios. Pero hoy, hermanos, quisiera dar una introducción de Mateo 13, que es una bisagra, hermano, es uno de los pasajes más significativos de todo Mateo. Este sermón se llama El enigma del reino. El enigma del reino. Y es una introducción, hermano. Vamos a irnos parábola por parábola. Vamos a entender las parábolas que el Señor Jesucristo dice en Mateo 13. Les vamos a estudiar sermón tras sermón estas parábolas. Pero esto es a modo de introducción, hermanos. Y creo que van a entender un poco. Van a entender, por la gracia del Señor, mucho. En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, existió una máquina llamada Enigma. No sé si alguien vio la película, creo que así se llamaba, El Código Enigma. Y esta película probablemente lo vieron varios. Pero esta máquina era una máquina de rotores que permitía el hecho, o lo que hacía esta máquina de rotores, era cifrar y descifrar mensajes. Era lo que hacía la máquina. En 1926, la Armada Alemana tomó estas máquinas para encriptar toda su comunicación. Todos los medios de comunicación alemán, todos los mensajes que mandaban por telégrafo eran codificados por la máquina Enigma. Y vaya que tenía un nombre muy significativo, porque creo que tú sabes qué quiere decir un enigma. Un mensaje que no se puede descifrar. Estas máquinas tenían que ser dos máquinas que tenían que ser configuradas de la misma forma. La máquina que mandaba el mensaje tenía una configuración y la máquina que recibía el mensaje debía tener la misma configuración para que pudieran descifrar el mensaje. Las fuerzas alemanas tomaron esta máquina y se propagó en toda la fuerza alemana, y esto provocó que aunque los enemigos de los alemanes, las fuerzas aliadas, tomaran el mensaje, incluso intervinieran los telegramas que se comunicaban los alemanes los unos con los otros, si los tomaban las fuerzas aliadas, no las entendían. Era algo indescifrable, eran letras sin ningún sentido. La máquina Enigma encriptaba el mensaje para que no pudiera ser conocido. Miles de mensajes fueron interceptados por los ejércitos aliados, pero los alemanes estaban confiados y estaban avanzando en la guerra porque simple y sencillamente cuando les tomaban sus mensajes, el enemigo no sabía de qué estaban hablando. Sin embargo, gracias a la investigación que llevaron los servicios de inteligencia polacos, que después capacitaron a los franceses y a los ingleses, descubrieron el código Enigma y lo descifraron. Y en ese momento empezaron a vencer a los alemanes al grado, hermano, que por descubrir el código de la máquina Enigma, redujeron la Segunda Guerra Mundial por lo menos 2 años y vencieron a los alemanes.
Ahí métete a Netflix y creo que está esa película. Y es verídica y es histórica. Esta famosa máquina Enigma tenía un objetivo. Escucha el objetivo de la máquina. Si el enemigo tuviera la información, si el enemigo le caía en sus manos la información, no entendieran nada. Ese era el objetivo de la máquina Enigma. Ahora, déjame decirte, hermano, que Mateo 13 es la máquina Enigma del Señor Jesucristo. Es la máquina Enigma del Señor Jesucristo. Es un mensaje hecho por parábolas que el enemigo no entiende. Que la persona que no tiene a Cristo, que no tiene el Espíritu Santo, aunque lea este pasaje, no lo entiende. Si nos vamos en el contexto de la guerra con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, eso es obviamente una guerra. Y aquí, hermano, lo que hemos estudiado, si me has seguido de cerca, en Mateo 12 hay una guerra del Señor Jesucristo en contra de los escribas y fariseos, en contra de los príncipes religiosos de Israel. ¿Qué hicieron los príncipes religiosos de Israel? Le declararon la guerra a Jesús, llegando a cometer, hermano, estuvieron, pero mira, así de cometer la peor blasfemia en contra del rey. Decir que el rey hace las obras, y lo hicieron. Las obras que hacía el Señor Jesucristo no las hacía por la fuerza y el poder del Espíritu Santo, sino lo hacía por el poder de Satanás. Hasta ese punto llegaron los escribas y fariseos de decir que Cristo era un endemoniado que hacía sus milagros por medio de Belcebú. En ese momento, los escribas y fariseos le declararon la guerra a Cristo y Cristo les declara la guerra a ellos. Israel desecha al rey y el rey desecha a Israel. Es lo que está pasando. Si tú te vas a Mateo 12:14, tú te vas a ver la hostilidad de ellos. Creo que lo vimos la semana pasada. Desearon destruirle, matar al Señor Jesucristo. Entonces aquí es una guerra, hermanos. Es una guerra en contra de la religión, de la religión en contra de Cristo y Cristo en contra de la religión. Ellos desecharon al Señor Jesucristo y le dieron la espalda al rey y el rey les da la espalda a ellos. Esto es una guerra. Por eso, a partir de este momento, el Señor decide hacer esto con el enemigo. Les voy a hablar por parábolas que no van a entender. Les voy a hacer el código Enigma y no van a entender. A partir de ese momento, Jesucristo empezó a hablarle en Galilea a todos ellos que desecharon su palabra, que lo desecharon a él, les empezó a hablar por parábolas que no entendían y que los únicos que entendían fueron sus discípulos. Ahora, hermanos, no pretendo ahorita bajar a Mateo 13. Ve Mateo 13, dale una recorridita así. No nos vamos a echar Mateo 13 hoy, pero sí quiero darte una introducción, a pesar de que te digo que vamos a regresar a Mateo 12 para terminar. Pero vamos a hacer un vuelo de pájaro, vamos a pasar por la parte de encima, por decirlo así. Y vamos a ver 8 parábolas. Vamos a ver que el capítulo 13 está comprendido de una serie de parábolas que nos van a enseñar una realidad espiritual, hermano. Algo, hermano, que quiero que lo entiendas, porque el Señor Jesucristo a partir de este momento va a empezar a hablar de cosas secretas. Va a hablar de cosas ocultas. Va a hablar de misterios que no habían sido revelados. Va a hablar de los misterios del reino. Por primera vez en la historia de la humanidad, el Rey único y verdadero va a hablar de misterios que nadie sabía, que ningún profeta del Antiguo Testamento suponía, y que el Señor Jesucristo a través de parábolas los va a enseñar. Pero te lo vuelvo a decir, los incrédulos no lo van a entender, pero los que creen lo entenderán y tendrán esa gran revelación. Entonces, a través de estos capítulos, del capítulo 13, nos daremos cuenta o veremos 3 enseñanzas que muestran la realidad de la iglesia de hoy. Escucha esto, a través de las parábolas, por lo menos veremos 3 enseñanzas que muestran la realidad de la iglesia de hoy. La primera es la estrategia. ¿Qué estrategia ocupó el rey? La segunda, el objetivo del rey.
¿Cuál era el objetivo del rey en Mateo 13? Y la otra, la victoria del rey. Porque, hermanos, como te decía la semana pasada, el bien siempre triunfa. Y Dios siempre triunfará. Ahora, te pido por favor que vayas a Mateo. Es más, quiero que veas, nada más que veas como que el eje de todo esto, de lo que te estoy diciendo. Ve el versículo 10 del capítulo 13 de Mateo. Entonces, después de que el Señor Jesucristo les enseña la parábola del sembrador, ¿quiénes conocen la parábola del sembrador? ¿Ok? Si la conoces, vamos a conocerla más. Y a lo mejor te vas a sorprender porque dice, chispas, andaba yo, pero hasta Culiacán. Andaba yo, pero lejos del asunto. Después de que el Señor Jesucristo les explica, les dice y les habla por parábolas que no entendieron, los discípulos llegan al versículo, en el versículo 10, acercándose a él, dice, entonces, acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, ¿por qué ahora estás hablando así? No lo habías hecho, Señor, ¿por qué ahora les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos. Esto que voy a explicarles son los misterios del reino de los cielos. Y a ustedes será conocido. Mas a ellos, ve la diferencia, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. A los discípulos, pero al que no tiene fe, como estos incrédulos que me desecharon, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni qué, ni entienden. De repente alguien dice, es que cuando habla por parábolas es para hacerlo más suavecito y para que todo lo entienda. No, hermano. El Señor Jesucristo está diciendo, les hablo por parábolas para que aquellos que me han desechado no entiendan nada. Y aquellos que tienen mi Espíritu Santo entiendan el código y lo descifren y lo entiendan. ¿Qué mensaje es ese? Los misterios del reino de Dios, que será dado y revelado y entendido para su pueblo. Ahora, vete a Mateo 13:1. En aquel día, yo ya le agregué ahí un en, ¿no? Ya me emocioné. No, dice, aquel día. Por favor, enmarca esa palabra, esas dos palabras, aquel día. ¿Qué significativo tiene ese día? Hermano, es significativo porque es el día que el Señor decide empezar a revelar las verdades del reino que fueron ocultas aún para los profetas del Antiguo Testamento. Es un día significativo, es una bisagra, es el inicio de algo, es un día especial. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntaron mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba ¿en dónde? En la playa. Y les habló muchas cosas. ¿Por qué? Por parábolas diciendo, y empieza con la parábola del sembrador que la vamos a estudiar en su momento. Entonces, hermano, Mateo termina la narrativa del capítulo 12. Termina narrando que estos príncipes de Israel desechan al rey, desechan quién es él, no creen, a los suyos fue y estos no lo recibieron y llegaron a cometer tan grande blasfemia de decir que Cristo era un endemoniado que sacaba a los demonios por el poder del demonio. A ese grado llegaron de incredulidad y de desechar la deidad de Cristo. En aquel día, hermanos, la fama del Señor se había propagado por toda Palestina. Vemos en el capítulo 12, al final del capítulo 12, que el Señor Jesucristo fue visitado por su familia. Llegó María y sus hermanos, seguramente para persuadirlo de que se hiciera a un lado, que ya no siguiera diciendo que él era el Hijo de Dios porque lo iban a matar. Su familia era incrédula. Y en ese momento el Señor Jesucristo dice, ¿saben quién es? ¿Saben quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Ellos son mi familia.
Pero la familia del Señor fue a persuadir al Señor de que ya no dijera lo que estaba diciendo. Eso es como termina. Pero después, hermano, vemos que él está en una casa, sale de ella, sale de ese lugar, porque si empezamos a ver ese ministerio del Señor, cómo se empezó a propagar, ya no era posible que el Señor predicara en casas. El Señor tomó casas para predicar la palabra, pero hubo un momento que ya no podía y tuvo que irse a un lugar tan amplio como una playa en el mar de Galilea. Y tomó la playa, hermano, porque si tú, ¿quién ha estado en la playa? No te estoy diciendo Cancún. La playa está hacia abajo, o está hacia arriba, mejor dicho, así. Pero el Señor toma como una especie de escenario, como una especie de auditorio donde la gente se pone en la playa en un lugar alto y él se sube a una barca y toma la barca como en un púlpito y dice la palabra, si te fijas ahí, se sentó. ¿Por qué se sentó? Ay, pastor, pues quién no, imagínense en una barca, ¿quién está de pie? No, hermanos, cuando escuches que el Señor Jesucristo se sentó y empezó a hablar algo, eso, hermano, es una actitud rabínica. Cuando un rabino se sentaba, cuando venía toda la gente a escucharlo, sus discípulos, y un rabino se sentaba, lo que quería decir no es estoy cansado, lo que quería decir es les voy a dar una enseñanza sumamente importante. El Señor se sentó para dar una enseñanza sumamente importante en esa barca. También reconozcamos, hermano, que es difícil pararse a predicar en una barca. Por eso me agarro acá. Se sentó y en el versículo 3 dice, y les habló muchas cosas, ¿por qué? Por parábolas. Por parábolas. En ese momento el Señor entonces se habla y empezó a hablar muchas cosas, pero ahora la forma de la enseñanza del Señor Jesucristo, de ser una enseñanza entendible, de ser una enseñanza que podría la gente oír y entender, ahora les empezó a hablar de una forma y a enseñar de una forma totalmente distinta. Totalmente distinta. Y les empezó a hablar por parábolas que solamente le explicó a sus discípulos. Porque incluso escuchando a los discípulos las parábolas, fue necesario que el Señor Jesucristo se las explicara. Ahora, hermanos, ¿cuántos discursos tiene Mateo? Tiene 5. 5 discursos. Uno ya lo estudiamos. El segundo ya lo estudiamos y próximamente vamos a estudiar el tercer discurso del rey. El sermón del monte es el primer discurso. El segundo discurso es el discurso a los discípulos cuando llamó a los 12 y los ministró, les enseñó cómo propagar la enseñanza del reino. Ese es el segundo discurso. Y ahora estamos, hermano, ante el hermoso discurso parabólico. Así le llaman los teólogos, los que estudian. El discurso parabólico. Ahora, ¿de dónde empieza? Ve el versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, a partir de ese momento empieza el discurso parabólico, el discurso del rey, donde habla de las verdades del reino por parábolas. Y termina en el versículo 53. Ve el versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, ahí es donde se cierra el discurso parabólico. Entonces estamos en el discurso parabólico donde el Señor Jesucristo va a enseñar verdades del reino, verdades espirituales a través de este discurso que le da no solamente a sus discípulos, sino también a la gente, unos para entender y otros para no entender. Cuando no entendían, era el indicio de que el rey los había desechado, era un juicio. Escucha esto, y si te vas con esto, ya te fuiste bien. Ya a partir de este momento ya te puedes dormir. No.
Si entiendes y lo vives, el Señor por su gracia te ha salvado. Pero si todo lo que se te predica no lo entiendes y lo vives, el Señor te ha desechado. Ya me estoy adelantando, pero si alguien sale de aquí y hoy dice no entendí nada, pregúntate si eres salvo. Porque esto solamente se lo revela el Señor a los que Él ha salvado. Jesús ahora muestra a través de su enseñanza su rechazo a Israel, a ese Israel incrédulo, necio, duro, blasfemo, porque lo habían desechado. Él hoy, en ese momento, los desecha a Él. Este impresionante capítulo 13, este glorioso capítulo 13, muestra el juicio de Dios contra la incredulidad. Y algo muy importante, hermanos, la revelación de un periodo hasta ese día oculto. Era la revelación de un periodo que era oculto en ese tiempo. Ese día Jesús habla de los misterios del reino de los cielos. Ve al versículo 11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos. Ustedes van a saber los misterios del reino de los cielos. Ustedes van a ser los bendecidos, los bienaventurados, que entenderán que yo les abriré sus oídos. Les diré: el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero no oirán todos, ni entenderán todos, ni verán todos, solamente ustedes. Ahora, ¿qué es un misterio? Porque si ves ahí la palabra es digna de estudio. Misterio. ¿Misterio de quién? Del reino de los cielos, los misterios del reino de Dios. Ahora, como te decía al principio, enigma es una palabra del latín que se pronuncia enigma, pero a través de la conjugación del griego y todo esto quedó en enigma. Pero enigma es algo que no se puede comprender. Un enigma también es un conjunto de palabras de sentido encubierto para que el mensaje sea difícil de entendimiento. Ahora, no tenemos la palabra enigma, nada más lo tomé como un ejemplo de la máquina enigma. Pero lo que sí tenemos es la palabra bíblica de misterio. ¿Qué es un misterio? Apúntalo, por favor. Es algo misterioso. Wow, qué elevado ya está este carnal, ¿no? No, hermanos. Un misterio es algo que Dios veló. Es algo que Dios cubre. Es algo que Dios lo tapa. Es algo que Dios no quiere que sea descubierto, y que el único que puede hacer que sea descubierto es el mismo Dios en su soberanía. En su soberanía decide encubrirlo, o en su soberanía decide revelarlo, descubrirlo. Ese es un misterio. Así que cuando oigas al apóstol Pablo diciendo: el Señor me ha dado revelación, o cuando escuches al apóstol Pablo en Efesios 5, cuando habla que grande es el misterio, cuando Moisés dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre, él estaba diciendo: esto es un gran misterio que hoy el Espíritu Santo me está revelando, que no habla de la relación matrimonial entre un hombre y una mujer, sino que habla de la relación que tiene Cristo con la iglesia. Eso era un misterio revelado. Pero Jesús utiliza este discurso parabólico para hablar de un tiempo futuro en ese momento. Un tiempo velado del reino de los cielos. Estamos entonces, hermanos, en un pasaje crucial, sumamente importante en el Evangelio de Mateo. Por favor, pon mucha atención. No, como si no me hubieras puesto atención la semana pasada. Concéntrate más para que puedas entender esto. Este capítulo describe el tiempo futuro donde Cristo estará en gloria, donde Cristo ya fue muerto, resucitó al tercer día, y el Señor Jesucristo ahora estará en el cielo esperando su regreso. Y este tiempo de las parábolas describen el tiempo, o describen ese evento donde Cristo estará reinando y la iglesia en la tierra llevando el evangelio.
De eso habla las parábolas. De eso habla las parábolas. Entonces, hermano, no solamente está hablando de algo velado, misterioso, sino que el Señor a través de las parábolas hablará de un tiempo, del tiempo de la iglesia hoy. El que entiende las parábolas entiende la iglesia hoy. ¿No te gustaría entender cómo es la iglesia hoy? Que no te agarren de que, ay, ¿por qué nos está pasando esto, pastor? Es que, ¿por qué? Hermanos, tú eres cristiano y Dios quiere revelarte el misterio de la iglesia hoy en día. En esa época, en ese día, como empieza Mateo en este pasaje, el rey mostrará su juicio por haber sido desechado. Y ahora escucha esto. Israel desecha a Jesús y Jesús, por un plan divino, un plan que fue diseñado antes de la fundación del mundo, le dice a Israel, te voy a pausar. ¿Qué quiere decir eso? Israel era el pueblo que tenía que llevar la presencia de Dios. Israel era el pueblo que tenía que predicar la palabra de Dios porque Dios le confió la palabra a judíos. Israel tenía que ser el pueblo que tenía que propagar la oración y la adoración a Dios. Pero sin embargo, ¿qué hizo Israel con el rey que Dios mandó? Con el rey lo desecharon. En ese momento, escucha esto, en ese momento Dios dice, Israel, te pauso y ahora mi iglesia gentil será la que lleve la palabra. Ahora mi iglesia gentil será la que ore. Ahora la iglesia gentil será la que lleve el evangelio y tú, Israel, quedas pausado para un tiempo futuro. Es lo que está pasando. Dios pausa a Israel para ahora llevar el evangelio a través de una iglesia gentil. ¿Qué son los gentiles? Voltea a ver al de al lado. ¿De dónde eres? Pregúntale. ¿De Israel? No, de Chinconcuá. Ok, eres gentil. Y ahora Dios va a llevar el evangelio y va a propagar la iglesia y el mensaje del evangelio a través de la iglesia gentil y no de Israel. Dios pausa a Israel y por eso, como los pausa, les dice, ahora les voy a hablar por parábolas que ustedes no van a entender, pero que los gentiles salvos lo entenderán. Jesús habla los misterios del reino y como muchos lo describen, escucha esto, la época de la iglesia. Muchos le llaman a este pasaje de Mateo 13 el paréntesis. El tiempo donde la iglesia propagará el evangelio en esta tierra, la iglesia gentil. Ahora, ¿qué dice el Antiguo Testamento de esto? ¿Los estoy choreando? Así dicen los hermanos. Luego movemos la cabeza, no, pero nada más porque confían en mí. No, vayamos a lo escrito, vayamos a la palabra. No confíen en mí, confíen en la palabra. Se los pido por favor. Porque si yo digo una burrada me van a creer, pero si ustedes estudian la palabra, lo verán. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Zacarías 12:10. Ve a Zacarías 12:10. Ve lo que está el Señor de alguna forma profetizando. Zacarías 12:10. Si ya llegaste ahí, te felicito porque eres la Biblia más rápida del oeste. Si no has llegado ahí, yo te lo leo, hermano. No te preocupes, compra el disco, léelo o escúchalo por Facebook. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, o sea, sobre su pueblo, sobre la casa de David, espíritu de gracia y de oración una vez más. Derramaré en un tiempo futuro. Y mirarán a mí, o sea, otra vez me verán. Estos que desecharon al rey, estos que incluso adelante dice, traspasaron al rey, crucificaron al rey, mataron al rey, en un tiempo futuro Dios derramará espíritu de gracia y oración a quien traspasaron. Ahora escucha esto después de la coma. Y llorarán
como se llora por un hijo, ¿qué? Unigénito. Arrepentimiento de que se desecharon al Señor Jesucristo. Llegará el momento donde los judíos se arrepentirán de haber crucificado a su rey, y Dios les dará de nuevo espíritu de gracia, espíritu de oración por haber traspasado a Jesucristo, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahora, si tú te adelantas al capítulo 13, versículo 8, capítulo 13, versículo 8, yo te pido que lo estudies en tu casa. Zacarías está hablando de parte de Dios. Está profetizando la palabra de Dios. Dice en el versículo 8: acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén agua viva, restauración, la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Dios pausó a los judíos. Si tú hablas hoy con un judío, son los más incrédulos. ¿Cómo es posible que un judío sea hoy ateo? ¿Cómo es posible que un judío hoy declare ser ateo? Porque Dios lo pausó. Ahora, en esta promesa dicha o dada de Dios hacia Zacarías, habla de un tiempo donde Israel traspasa a su Mesías, desecha a su Mesías, pero este rey regresará para recuperar a su pueblo. Ahora, ¿cuándo será eso, hermanos? Vamos a llegar algún día a esos textos. En Apocalipsis 20 dice que el rey regresará y establecerá su reino milenial. Él establecerá su reino en plenitud. No será solamente un reino dentro del creyente, sino será un reino en todo. Su reino estará tocado por todo. Todo lo que veas será del reino. No habrá pecado. Una justicia perfecta, un rey perfecto, una monarquía perfecta, porque el rey regresará en ese milenio en Apocalipsis 20. Y en ese momento Dios restablecerá su propósito con Israel. Les quitará la pausa. Si tú vas a Romeros, y todavía no estamos en Navidad, ¿no? Romanos, deja tomar agua porque ya se me está sacando. Romanos 11:26, Romanos 11:26, ve ahí, en lo que yo tomo aquí un poquito de agua. Romanos 11:26. Pablo era judío. Pablo era fariseo. Pablo conocía el Antiguo Testamento a la perfección, era discípulo de Gamaliel, y el mismo judío, rabino, fariseo, especialista de la palabra de Dios, confiesa que los judíos desecharon a su rey. Romanos 11:26 dice: y luego todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque Dios los regresará. Está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cuál fue su pecado de Israel? Desechar a Jesucristo. ¿Hoy los judíos no son salvos? O sea, si nos vamos a predicar a Polanco, a las mezquitas. ¿Tú sabías que a un lado de Grace Community Church hay una mezquita judía? Así pegadita, así de vecinos tienen a judíos. O sea, Dios no salvará a ellos. En lo individual está salvando a judíos, hermano. En lo individual está salvando a judíos, pero como nación, hermanos, Dios tiene un propósito futuro en ellos. Pero en lo individual, Dios está salvando a los judíos. En lo personal. Pero ahora Él se enfoca en propagar el reino, en propagar el evangelio a través de la iglesia gentil, la iglesia cristiana como esta, una iglesia como esta. Ahora, ¿será que el reino no opera hoy porque Dios pausó a Israel?
Hermanos, cuando tú sales a la calle, ves el reino de Dios y su justicia, ves justicia entera por todos lados, en todos los seres humanos, ves el reino de Dios resplandeciendo su justicia, su piedad, su paz. ¿Lo ves? No. Y te doy una noticia, se va a poner peor. Ay, pastor, es que estoy orando por paz en el mundo. Antibíblico lo que estás orando. Mejor ora para que el Señor regrese. Porque cuando el Señor regrese, para que el Señor regrese, primero tiene que destruir todo. Y las guerras, Mateo 23, 24, se propagarán, las pestes, el hambre, todo eso son señales de parto, porque ya viene. A ver, hermanas, ¿alguien ha tenido hijos? Cuando el golpe viene más duro, ¿qué quiere decir? Ahí viene ya. Ay, ay, yo no sé, ¿no? Estoy actuando. Ay, 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 ahí viene, ay, ya ahí viene. Ay, ¿por qué? Porque están los dolores, las contracciones muy fuertes. Hoy, hermano, las contracciones cada vez van a ser más fuertes porque el rey va a regresar. Pero hoy el reino, hermano, no está en la tierra. Está en la iglesia, está en ti, un reino interno. El Espíritu Santo está en ti. Hoy el reino es interino, está en ti, pero el rey promete que regresará y que no solamente el reino estará en ti, sino estará en todo. Este es un plan soberano de Dios. A ver, pastor, entonces usted está diciendo que pues entonces vino Jesucristo, nació en un pesebre. Después empezó a predicar el evangelio al inicio de su ministerio a los 30 años cuando se bautizó. Que el Espíritu Santo lo ungió en su ministerio con poder. Que el Padre dijo en Mateo 3, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Empezó a predicar y luego los judíos mataron al rey. Desecharon al rey, Mateo 12. Entonces Dios dijo, chispas, no sabía que me iban a matar a mi hijo, hombre. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? Pues plan B. A ver, hijo, qué sorpresa. ¿Cómo son estos humanos de malagradecidos? Les mando un Mesías para salvarlo y me lo matan. Entonces, ni modo plan B. ¿Tú crees que Dios tiene plan B? ¿Tú crees que Dios le está está pausando porque le tomó de sorpresa de que su pueblo lo desechó? No. Mateo 13:34. Y todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Él lo hizo porque ya lo tenía diseñado así. Recuerda una cosa, hermano, Dios no está haciendo las cosas al vuelo, improvisando. Dios ya diseñó todo antes de la fundación del mundo y nada más está viendo. Él está viendo lo que Él diseñó antes de que el mundo existiera. Antes de que las galaxias existieran, antes que el universo existiera, Dios hizo todas las cosas. Él nada más está viendo lo que Él diseñó desde antes. Dios sabía que el hombre lo iba a desechar. Y Dios no está a expensas de que si el hombre lo acepta o no. Ve esto. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Sin parábolas no les hablaba. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Este es un cumplimiento de algo que dijo un profeta. O sea, no es algo que estuviera pasando así por nada más. No, es el cumplimiento de algo que Dios profetizó en el Antiguo Testamento. Cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, dice el Señor. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, misterios ocultos. Declararé cosas que yo diseñé desde antes de que tú nacieras, desde antes de que la tierra naciera o fuera creada por Dios, mejor dicho. Dios no tiene plan B. Dios tiene plan A
y A es, y así pasará. Ahora escucha esto. Leímos la profecía de Zacarías. ¿Sí? ¿Sí la leímos? ¿Sí estuviste ahí? Zacarías 12:10. Ahora, Zacarías, hermano, ni ningún profeta del Antiguo Testamento hasta ese momento sabía qué iba a pasar en ese ínter. ¿Qué iba a pasar en el momento de que Dios pausara a Israel y su segunda venida? Nadie, Zacarías, ni Isaías, ni Jonás, ni profeta mayor, ni menor, pudo profetizar ese tiempo interino, ese paréntesis, hasta que llegara el rey y les dijera esas realidades de lo que iba a pasar entre el tiempo que Israel lo desechara y su segunda venida. Y Jesucristo dice: esto yo se lo voy a revelar a ustedes, mis discípulos. Esto yo les voy a decir qué va a pasar. Entonces, hermano, entendamos esto. Este tiempo, este paréntesis entre Israel que desecha al rey y la segunda venida del rey es el tiempo de la iglesia cristiana. Es el tiempo de la iglesia cristiana que debemos de entender. Entonces, yo te decía al principio que hay 3 enseñanzas que muestran la realidad de la iglesia de hoy. La primera es la estrategia. ¿Qué estrategia toma? Recuerda que esto es una guerra. Israel desecha al rey y el rey los desecha, y en ese momento decide: les voy a encriptar todo, les voy a hablar por enigmas, por misterios, por parábolas, y no me van a entender nada. Y ahora me van a escuchar. Me escucharon en el sermón del monte y les hablé de sal y luz. ¿Recuerdas? ¿Alguien escuchó el sermón del monte? ¿Qué es sal y luz? Pues sal, la luz. Habló de que era pisoteada, hollada por los hombres. Habló de una lámpara. Le entendí. Habló de la sal, que es para evitar que se pudran las cosas. Lo entendí. Me habló ahora por medio de niños que tocaban flauta y que invitaron a una boda. Le entendí. Me habló a través de un canto de luto para invitar a un velorio, y le entendí. Pero a partir de este momento, ahora me va a hablar de campos, de sembrador, de semilla de mostaza, de un árbol de mostaza que crece grande, y no le entiendo nada. No le entiendo nada, y hasta me duermo. Ya desperté realmente. Ahora les habla por parábolas. Antes en el Antiguo Testamento había parábolas muy escasas. Yo sé que recuerdas una muy conocida. David, ¿qué harías con un hombre que teniendo una ovejita que la amaba, la cuidaba y dormía con él, comía con ellos, viene su vecino y en lugar de agarrar una oveja de su rebaño, que tenía un buen de ovejas, este cuate va y mata a esta que era única oveja? ¿Qué harías con ese hombre? Entendió la parábola. ¿Y qué hizo? Muerte a ese hombre. Pues ese hombre, dijo Natán, eres tú. Las parábolas las utilizaban los judíos para enseñar virtudes morales de la palabra de Dios. Pero hoy, hermano, hoy el Señor Jesucristo no va a enseñar moral. Hoy el Señor va a tomar las parábolas para hablar de cosas proféticas, de cosas, hermano, que va a pasar en la iglesia de Cristo hoy. ¿Qué es una parábola? ¿Cómo se compone la palabra? A ver, divídela. Para y bola. Para, algo que está a un lado de, para ser comparado. Eso es lo que dice la palabra en griego o en latín. Algo que se pone a un lado de otro para compararlo. Si esto no es claro, le pones algo a un lado que puede ser entendible para que esto que no es claro, a través de esto lo puedas entender. Paralelo. Ideas paralelas. Para poner al lado algo para que algo se entienda. Bola. ¿Qué quiere decir bola? Lanzar.
Jesucristo les lanzó una idea para que entendieran, pero esta bola, esto que les lanzó, no lo entenderían. Parábola. Yo sé que tú sabes que una parábola es una historia ficticia que tiene una realidad. Dentro de esa historia ficticia, una realidad absoluta. Parábola. Pero ahora el Señor Jesucristo les arroja algo que solamente sus discípulos podrían entender. Los rabinos entonces utilizaban las parábolas para ilustrar la Torá, pero ahora el Señor Jesucristo utilizará las parábolas para hablar de un tiempo venidero, el tiempo de la iglesia cristiana hoy. Entonces, hermano, ¿cuál era la estrategia del Señor? Confundirlos. Ay, pastor, ya no le entiendo nada. Antes predicaba usted tan bonito y todo le entendía. ¿Qué me entendiste? Ay, no sé, pero era tan bonito. Y ahora que me concentro en predicar la palabra de Dios, unos salen y dicen, no le entendí nada. Te lo vuelvo a decir, pregúntate si eres cristiano, porque un cristiano entiende la palabra de Dios. La estrategia entonces del Señor fue hablarles por parábolas. Parábolas que no entendieron, pero que también por su gracia Él explicaría a sus discípulos más adelante. Adelante de cada parábola prácticamente tenemos una explicación del Señor. Ahora, la estrategia fue hablarles por parábolas. La segunda enseñanza que muestra la realidad de la iglesia hoy es el objetivo. El objetivo. Ver el verso 10 al 13, por favor. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué ahora cambiaste tu forma de enseñar? Rabí, maestro, Jesús, ¿por qué ahora les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, porque me desecharon. Porque no entender la palabra de Dios es juicio de Dios, es maldición de Dios. Cuando una persona escucha la palabra de Dios y no la entiende, y déjame decirte que el mayor entendimiento de la palabra de Dios, escucha esto, el mayor entendimiento de la palabra de Dios es obedecer esa palabra. Cuando una persona escucha la palabra de Dios y no la entiende, Dios la está maldiciendo. Era juicio. Pero si hoy tienes oídos para oír y oyes, pero si hoy escuchas esto y lo entiendes, bienaventurados son tus oídos, bienaventurados son tus oídos. Lo primero fue la estrategia, hablarles por parábolas. Lo segundo, ¿cuál era el objetivo? Confundirlos. Ya no les voy a hablar más. Y lo que escuchen no lo van a entender. Y me juzgarán como loco. ¿Por qué es esto? ¿Recuerdas Mateo 11:25? Vete a Mateo 11:25, ya pasamos por ahí. Yo creo que va a ser algo, vas a ver cómo viene la palabra de Dios con esa línea impresionante espiritual de esa explicación. Pero el Señor Jesucristo alabó al Padre. ¿Por qué? En Mateo 11:25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Tú eres soberano, Señor. Tú eres el que decide, tú eres el Altísimo, nadie te da consejo, tú decides todo. Te alabo, Señor. ¿Por qué? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, de los religiosos que aún conociendo el Antiguo Testamento, no vieron que el Antiguo Testamento hablaba de mí. Se creían sabios y entendidos, pero me desecharon. Y les ocultaste estas cosas. Entonces,
¿me entiendes? Pero aún, ¿qué es lo que dice? Pero ¿y a quién se la? A estos hipios en el griego. Niño de pecho, a estos se le dará la revelación del reino de los cielos. Pero a los sabios y entendidos, a los religiosos, a los católicos hermanos, a los testigos de Jehová, a todos esos que supuestamente se llaman cristianos, pero no tienen la señal del cristianismo, que no reconocen a Cristo como Rey, Salvador y como Dios, a ellos no se les será dado. Por eso cuando vienen las testigas de Jehová, en el conocimiento de la palabra de Dios para que realmente les ayudes. Nada más les das palabras motivacionales, ¿no? Otra vez me vinieron a tocarles abrir, pásenle. No quisieron pasar. No tenemos perro. Pero el final de la conversación, como de 15 minutos, fue esta. Ustedes no son cristianas. Ustedes niegan a Cristo como Dios. Y eso es la blasfemia más grande, que los apóstoles fueron en contra de ella durante toda la historia de la iglesia. Ha existido esa gran blasfemia. Marción la inició. Cristo no es Dios. Se lo tragaron los testigos de Jehová. Ellos son sabios y entendidos y desecharon al rey. Pero mira qué misericordia tuvo contigo y con niños de pecho que no sabíamos ni qué onda. Y aquí estamos, hermano, entendiendo. La gracia. No porque tú seas muy picudo. Es que yo estoy en una iglesia de sana doctrina. ¿Por qué? Porque yo soy intelectual. A mí me gusta que me expliquen la palabra con palabra. Aunque te expliquemos en griego, aunque te expliquemos, hermano, en lo que sea, aunque tengas lenguas bíblicas, si Dios no decide salvarte, no entiendes nada. ¿Cuál era el objetivo? Confundirlos, mostrar juicio en contra de ellos. Hermanos, el versículo 12. Esto es tremendo. Ve lo que está diciendo el Señor. Porque aquí a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Hermano, eso se refiere a nosotros. Tú tienes el Espíritu Santo y entenderás más palabra y más palabra y más palabra. Entenderás misterios del reino. Dios te dará tu Espíritu Santo. Tendrás esa forma de desencriptar el mensaje y entenderás la palabra de Dios. Te dará más. Hermano, déjame decirte una cosa. La iglesia que más entiende la palabra de Dios es la iglesia. Somos los más profundos en el conocimiento de Dios. Porque Jesucristo a ustedes y les daré y más. Al que no, al que Cristo está dando, que aún lo que, hermano, tú has ido a preguntarle a un católico, ¿qué quiere decir católico? ¿Quién es católico? Yo soy católico. Apostólico, yo soy apostólico. Porque predico el evangelio de los apóstoles que predicaron y dieron su vida, pero no soy.
Yo no soy romano. Y ve y pregúntale a un católico, apostólico y romano, ¿qué quiere decir apostólico? Digo, ¿qué quiere decir? Es católico. Ignacio, que le puso ese nombre. Ignacio, padre de la Iglesia Católica, dijo que la Iglesia universal, la Iglesia de Cristo, la Iglesia mística, sería llamada como Iglesia universal. Católica quiere decir. Ese era el propósito de los apóstoles, ir a todas las naciones. Pero un católico no sabe ni qué quiere decir católico. Ignorantes. Pero déjame decirte algo más triste. Aún no conocen que se les dio, y lo que se les dio lo desecharon, y aún lo que se les dio les será quitado. Así que no platiques de Dios con un judío porque no entiende nada. ¿Por qué? ¿Por qué no entiende nada? Porque Dios decidió. ¿Esto no te compromete, hermano, a ser más entendido de la palabra de Dios? ¿Quién es cristiano? Levanta tu mano. Miren, ayer creo que más o menos. Hoy como que no eres cristiano por tus obras, ni por lo que hiciste ayer. Eres cristiano por lo que hizo Cristo en la cruz por ti. Pero si levantas la mano, tienes que ser un experto de este libro. Que Dios te da más. Ay, hermanos, párenme la mecha. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Se habían entendido algo en el Sermón del Monte. Se habían entendido algo hasta Mateo 12 los judíos. En ese momento Jesucristo decide que lo poco que entendieron, ya no entenderían ni lo poco que entendieron. Y se los quitó. Y se los dio a sus discípulos. A ellos se les ha dado más porque se les dio el Espíritu Santo. Ser cristiano no solamente es decir, confesé a Cristo como Señor y Salvador. Romanos 9:10. Ser cristiano no solamente es que el Espíritu de Cristo dé testimonio al Espíritu del hombre que fuiste adoptado por Cristo. Romanos 8:16. Ser cristiano no solamente es manifestar el fruto del Espíritu. Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Ser cristiano es obedecer la palabra de Dios. Mateo 7. Pero también ser cristiano es entender la palabra de Dios y vivir. Así que si alguien dice, no entiendo nada, con la realidad de la palabra te puedo decir, no eres cristiano. Pero si confesé a Cristo, yo subí. Aquí no ha subido, gloria a Dios. Es que subí, cierre sus ojos, repita conmigo. Allá, ahí voy. Y ahí vas al salón, ¿no? ¿Dónde está Cristo? En mi corazón. ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que la confesión de fe de un cristiano es porque lo tiene en el corazón? ¿Dónde? La Biblia dice que un cristiano confiesa a Cristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo da testimonio de que ha sido adoptado por Cristo y por eso en el Espíritu del Padre puede decir, Abba, Padre. El cristiano da fruto espiritual, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
El cristiano obedece la palabra de Dios. El cristiano entiende la palabra de Dios. Y la entiende muy bien. Regálame 10 minutos. Yo sé que ya tienes hambre. Seré yo el único. Primera a los Corintios 2, 14, 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Cuando hay un hombre natural, una persona inconversa y escucha la palabra de Dios, dice, ¿qué locura se está diciendo? No le entiendo nada. Esa palabra locuras en el griego son estupideces. No entiendo nada. Todo lo que habló ese cuate que estaba parado ahí fueron puras estupideces. No le entendí nada. Aunque ande luego me diga, oye, ¿por qué dijiste estúpido? Se oye muy fuerte. Es la palabra. Pero fíjate lo que dice 1 Corintios 2:14. En cambio, el espiritual, el que tiene el código enigma, el que tiene el Espíritu Santo, el que tiene la forma de desencriptar el mensaje, juzga todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Lo entendió. Así que, hermanos, aquí no empezamos a hablar por código enigma. Oiga, es que allá sí entendía todo. Que Dios me iba a prosperar, que me iba a bendecir, que me iba a sacar de la enfermedad, de la dolencia, que íbamos a pasotear a Satanás y que le agarrabas la cola y lo aventabas y que todo le entendí. Puras estupideces. Y cuando se predica la palabra de Dios y la entiendes, es porque tú eres espiritual. ¿No le das gloria a Dios por eso? Creo que sí me entendieron. Gloria a Dios. La victoria. Versículo 16. Primero vimos la estrategia. ¿Qué nos está mostrando esto? Las realidades del reino. Las realidades, hermano, de la iglesia hoy. Pero Jesucristo a través de esto, a través de esta estrategia, este objetivo y la victoria nos muestra realmente lo que es la iglesia hoy. Ve el versículo 16. Pero, por favor, cuando tú veas estos peros, enmárcalos. Ponlos en rojo. Ponlos como algo glorioso, maravilloso. Es como ese pero de Efesios 2, donde dice el apóstol Pablo, cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, cuando eras un muerto espiritual, cuando eras un pescado de la viga que nada más estabas muerto con los ojos abiertos. Ay. El evangelio te salvó, pero Dios te dio vida en Cristo. ¿Es bonito ese pero? Es hermoso. Aquellos que dicen, a mí no me gustan los peros. A mí no me gustan los peros. Tú eras un pecador, pero Cristo te salvó. Eras un muerto espiritual que no entendía nada de la palabra y la desechabas. Pero, bienaventurados, versículo 16, vuestros ojos. Bienaventurados, Macarios en el griego. ¿Qué quiere decir Macario? ¿Alguien se llama Macario? Macarios es feliz. Eres feliz, un feliz espiritual, porque vuestros ojos ven, porque tus oídos oyen. Es que no tengo dinero, pastor, me corrieron del trabajo, es que estoy tan desdichado. Eres feliz porque oyes y ves a Cristo en su palabra. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon. Muchos profetas y justos. ¿Qué quiere decir? Profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuál? Uno clásico, Isaías 6.
vio su gloria y cayó como muerto, y descendió un querubín y le tocó con un carbón ardiente los labios para que predicara la palabra. Indigno era de ver al rey, pero lo vio y predicó la palabra. Y Dios le dijo: predícales, pero a este pueblo necio, oirán y no harán, verán como ciegos. Y Isaías pregunta: bueno, ya te dije, heme aquí, envíame a mí. Ya le dijo: heme aquí, yo les llevo el evangelio. Ve, confróntalos con el evangelio, con mi palabra. Pero serán necios y no verán nada, y te desecharán. Entonces, ¿qué caso, Señor, de que yo les predica el evangelio a una bola de gente ciega, a una gente sorda? ¿Qué caso tiene que yo les predique? Predícales, porque yo tengo un remanente. Un remanente. Unos que sí oirán y serán bienaventurados. En el Salmo 119, versículo 18, ves a un hombre diciéndole a Dios: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Era un hombre que deseaba la victoria de entender la palabra de Dios. Esa es la victoria, hermanos, de que su pueblo pueda escuchar la palabra y vivirla para su gloria. ¿Tú crees que ser victorioso en Cristo es que no tengas enfermedades? ¿O que tengas $1,000,000 en el banco? ¿O que tengas un novio que te quiere mucho? ¿Tú crees que la victoria en Cristo es tener libertad para hacer lo que quieras? La victoria en Cristo, hermano, es ser salvo, escuchar la palabra, entenderla y vivirla para la gloria de Dios. Termino con esto, y no pretendo, hermanos, no pretendo ser más sabio que nuestro Señor Jesucristo, porque aquí tengo un problema. Y algo me han enseñado en el seminario es explicar la palabra, exponer la palabra. Pero, hermanos, después de cada parábola, por ejemplo, la parábola del sembrador, del versículo 3 al 9, el Señor Jesucristo más adelante la explica. O sea, ¿para qué quiere uno explicar? Si el mismo expositor más glorioso que ha existido en la historia de la historia, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo le explica para que tú la entiendas. Pero te voy a decir rápido qué quiere decir o de qué trata la parábola del sembrador. Esa parábola habla de la realidad de la iglesia hoy. Nos muestra que es una falacia que la iglesia cristiana va a ganar al mundo o a México para Cristo. Es una falacia porque hay 4 tierras y solamente un porcentaje, la palabra de Dios caerá en profundidad y dará fruto para su gloria y para su honra. Habla de la iglesia que predica, pero va a predicar a todas las tierras, pero pocos van a recibir esa palabra. La iglesia hoy. El predicador está consciente de que él lleva la semilla y unos recibirán la semilla y darán fruto y otros duros, pedregales, conceptos, vanagloria. Se emocionan en el momento. En el momento reciben la palabra con gozo, pero después los problemas del mundo secan la palabra. La parábola de la cizaña, 24 al 30. Pero después el Señor la explica del 36 al 43 y habla de la realidad de la iglesia. De una iglesia, hermanos, no mística, entiende una cosa, sino una iglesia física donde habrá cizaña y trigo. Falsos cristianos. ¿Eres cristiano? Pues me congrego en una iglesia cristiana. Aquí hay cizaña.
Y mira que yo si me pongo así agudito y tú eres cizaña, tú eres cizaña, yo no sé, pero llegará un día el rey y quirúrgicamente separará la cizaña del trigo. A esto lo llevará a su hogar, a su almacén, gloria, a su presencia, y a esta cizaña que estuvo metida en la iglesia, la llevará al infierno. Pero si es el reino de los cielos, pastor, sí, pero el reino de los cielos conforma también a judíos incrédulos, pero llegará un día, no se arrepienten, que el rey los va a desechar. La iglesia está conformada por verdaderos creyentes, pero también de falsos creyentes, la iglesia física. Ahora, aquí habrá alguien que dijo, híjole, se me hace que esa es cizaña, esa que me cae regorda, es cizaña y el pastor no se ha dado cuenta. Mira, te voy a decir una cosa, mejor ve que tú no seas cizaña. De ahí en fuera ni te toca. Parábola de la semilla de mostaza, 31-32, velo ahí. Pero el Señor Jesucristo lo refiere en el 31, lo tiene en el 31-32. Aquí hay una controversia que lo vamos a ver porque te digo que vamos a ir poco a poco. Pero aquí hay una controversia porque en relación a esta parábola de la semilla de mostaza, muchos dicen que es algo negativo, que será una corrupción del falso evangelio que se va a propagar en una situación que empezaron, no sé, a lo mejor si vemos desde Colosenses, que empezó ahí uno a predicar filosofía, psicología, en lugar del evangelio, y se empezó una cosa tan pequeña, se empezó a hacer tan grande, que después se hizo un árbol tremendo donde empezaron a posarse las falsas doctrinas y las falsas religiones. De una semilla de mostaza tan pequeña se hizo un árbol grande de falsa doctrina y de una falsa religión. Mas, sin embargo, hermanos, lo vamos a ver, eso no habla de eso. Eso habla de la semilla del evangelio que va a crecer tan grande y va a ser tan grande que aves como tú y como yo, iglesias como esta, nos posaremos bajo la bendición del crecimiento del evangelio hoy. Hoy la iglesia, hermanos, es de influencia. Ay, pastor, pues ¿cuál influencia? Si vea lo que está diciendo el presidente, si vea lo que está ya cómo está el gobierno, si vea cómo está la sociedad, ¿cómo dice que somos de influencia? Somos de influencia, porque las puertas del Hades no prevalecerán en contra, no permanecerán, serán derribadas por la iglesia de Jesucristo. La parábola de la levadura, y ya estamos cerca de terminar, versículo 33. Es que, pastor, la levadura siempre en la Biblia habla de corrupción. La levadura siempre tiene un sentido negativo. Y muchos hombres honorables, hombres que son cristianos, que enseñan la palabra, dicen que aquí esta levadura habla también del falso evangelio, sembrado por Satanás y que leuda toda la masa. ¿Cómo el evangelio falso puede corromper a una iglesia? Hermano, la falsa predicación echa a perder una iglesia. ¿Sí lo sabes? Porque lo viviste. La levadura leuda toda la masa, la hace grandota en un ratito. En 10 años ya es una iglesia de este pelo con 3,500 personas, pero dura. Pero eso no habla esto. No habla de eso. Habla de cómo el evangelio está influenciando toda la masa. Cómo el evangelio trasciende. Eso lo vamos a ver. Hermanos, los discípulos entendieron todas las cosas. ¿Por qué? O sea, todas estas parábolas, nada más te mencioné 4, son 8, pero las entendieron.
Porque al final, fíjate lo que le dice el Señor Jesucristo en el versículo 51. Ya antes de terminar el discurso parabólico, fíjate lo que les pregunta. Ahora, esta pregunta quiero que sea para ti. Esta pregunta es para ti, porque si tienes el Espíritu Santo, has descifrado el mensaje. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Y qué le dijeron ellos? Sí, Señor. Imagínate los ojos, imagínate el corazón. Cuando dijeron, Señor, entendimos. Y los escribas y fariseos allá con una cara de, ¿what? No entendí nada. No le entendí nada. Si tú entendiste, es porque la bendición de Dios está sobre ti. Si tú no entiendes la palabra, y quiero ser claro en esto, y lo vuelvo a decir, entender la palabra es vivirla. No robarás, no robo. No matarás, mato. No odio a nadie, ni le guardo resentimiento a nadie. Que mi Señor Jesucristo lo dijo en el Sermón del Monte, que asesinato no solamente es quitarle la vida a una persona, sino odiar a una persona, maldecir a una persona. Si hoy has entendido la palabra y puedes decirle, sí, Señor. La revelación completa de la palabra de Dios es, vívela para la gloria y honra de Dios. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo hermoso que nos permites vivir. Y te pedimos, Señor, que sigas haciendo tu propósito a través de la predicación de tu palabra, que podamos, Señor, aún profundizar más, Padre. Hemos escuchado una promesa maravillosa, Señor, que tú, Señor, nos has dado por tu gracia, tu Espíritu, para que podamos entender las Escrituras. Pero tú has dicho, Señor, que entenderemos más y aún más y profundizaremos aún más. Padre, que este conocimiento no se convierta en vanagloria, que no se conviertan en intelectualoides que saben la palabra de Dios, sino en personas, Padre, que hemos descubierto en tu palabra que tu palabra es misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Me decían unos hermanos, ¿nos va a pasar reporte? Sí, hermanos, rápido. Y ahorita pensé algo, lo que estaba yo